Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Línea dura, política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Queremos darles la bienvenida, muy buenas noches, les saludamos desde el estado de New Jersey, la coordinadora migrante Eloy Alfaro, que una vez más hemos hecho este programa Línea Dura para poder tener una política sin labia, contenido informativo sin amague y sabidos sin máscara. Les saluda Cristóbal Amar. Muy buenas noches, les saluda Luis Valladares, la coordinadora migrante Eloy Alfaro presenta una vez más Línea Dura. Esta noche una versión especial con la entrevista a nuestro vicepresidente Jorge Glass. Bienvenidos a todos. Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos, desde donde quiera que nos miren y nos escuchen? Una vez más saludándole y muchas gracias por compartir este programa Línea Dura que hacemos desde acá, desde New Jersey. Pensado desde los migrantes, para los ecuatorianos, para luchar contra esa desinformación. Así que muchas gracias, bienvenido, gracias por compartir. Manny Guamán les saluda a todos ustedes. Bueno, sí, Manny y Luis, nos falta que se presente nuestro compañero que está en los controles, Alex Valladares. Así es. Muy buenas noches a todos que nos están escuchando, gracias por la sincronización. Espero que estén teniendo todos un buen día, que le pasaron bien, que ya viene el fin de semana. Y como viene el fin de semana, tenemos algo muy especial para todos los oyentes. Bueno, les contamos que no pasamos muy bien porque aquí en el área triestatal donde residimos tuvimos un montón de nieve, hace un frío polar, pero igual estamos aquí en la lucha. Así es, nada nos detiene para contrarrestar la desinformación y ahora mismo tenemos una entrevista de las mejores, quizá con muchas declaraciones desde el vicepresidente
Jorge Glass, así que nos lo vamos a desglosar esta noche y de mucha información, de mucha importancia y obviamente también para compartir la bienvenida del líder Rafael Correa al Ecuador también, ¿verdad, compañeros? Sí, Manny, buenas noches. Chris, buenas noches. En medio de este frío polar por acá en Newark, New Jersey y en toda la costa este de Estados Unidos, vamos a poner un poco de calor con esta entrevista que en realidad va a poner mucho interés en todos los ecuatorianos. Todos estamos pendientes de esta entrevista. Bueno, hace unas semanas hemos estado trabajando con el equipo del compañero vicepresidente Jorge Glass y nuestro compañero Luis Ramiro Pozo en Ecuador para poder concretar esta entrevista, sobre todo para que el vicepresidente tenga un espacio más donde pueda vislumbrar la verdad. Y pues se dio la entrevista después de, obviamente, varias acciones burocráticas que se tienen que cumplir, ya que de acuerdo a la Constitución el vicepresidente tiene el derecho de que pues un medio de comunicación pueda entrevistarle, pero hay ciertas reglas. Una de ellas era la autorización del Ministerio de Justicia, que tardó un poquito y por eso no pudimos tenerla antes, ¿no? Esta entrevista en realidad la habíamos tratado de hacer desde hace un tiempo, como Chris explica. Nos place mucho que nosotros podamos presentarle a esto, sobre todo porque somos un medio de comunicación comunitario y en realidad tenemos 5 semanas de estar en el aire y me parece que es un éxito esto de tener la entrevista al vicepresidente y con todo lo que significa, sobre todo para los ecuatorianos en estos momentos que está sucediendo en la coyuntura política en el país y también para todos nuestros migrantes acá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Así es. Vale destacar, ¿no?, que el silenciamiento que le están haciendo a Jorge Glass, ¿no?, incluso antes de que estuviera preso, o sea, ya lo silenciaron en los medios de comunicación. Él no tuvo cabida en los medios grandes de comunicación, o sea, no pudo cómo defenderse. Y es entonces, pensando en esto, nosotros tratamos los medios alternativos, tratamos de entrar hasta donde está Jorge Glass para escuchar su versión, para no escuchar solamente la una sola versión que tiene el gobierno de Moreno, conjuntamente con los medios de comunicación, que ahora los medios públicos también pasaron a ser parte de los medios privados, básicamente, ¿no? Entonces, contra eso estamos luchando. Así es, el objetivo primordial de Línea Dura no es solamente hablar entre nosotros, también es que este programa llegue también a quienes tal vez no necesariamente tienen o piensan igual que nosotros, pero es necesario de que se analice el tema de la consulta popular, la condena al vicepresidente Jorge Glass desde otra perspectiva, no solamente de la perspectiva que se ha construido no en los últimos meses, sino durante los últimos años, porque la persecución al vicepresidente Glass no ha sido solamente en este juicio o desde Odebrecht. Esto empezó mucho antes y es parte de una conspiración regional que quienes quieran negarla, yo creo que no están viendo los hechos. Sí, pensamos muy necesario una visión diferente, una visión que contraste el 90% de los medios de comunicación que dan su versión en el Ecuador y a través del mundo. Entonces, con los pocos medios que están dando la otra versión, entonces nosotros también tratamos de dar la nuestra, también con el plus que es desde una visión del migrante, ¿no? Así es, definitivamente. Aquí Jorge Glass en persona va a desglosar muchísimas mentiras, muchísimas calumnias que fueron en contra de él, que fueron usados en contra de él. En realidad, también hay que destacar, ¿no?, que nunca encontraron ninguna prueba alguna para condenarlos a Jorge Glass, pero que sin embargo nunca fueron tomados en cuenta las declaraciones, las declaraciones a su favor, nada de eso. O sea, más que todo siempre tuvieron en cuenta la una sola palabra de un corrupto confeso, ¿no? Eso es lo más triste. Luis ya se emocionó y se le fue todo el agua. Sí, bueno. Pero, se me regó mi agüita de remedio porque estamos resfriados por acá con tanto frío. Pero solo con agüita estamos. Solo es agüita. Volviendo, digamos que al tema serio, yo creo que es importante que sepamos que esta entrevista, probablemente algunos temas ya han escuchado ustedes en los medios de comunicación o en las mismas entrevistas que ha dado el vicepresidente, pero hay algunos
revelaciones que hace el vicepresidente en esta entrevista que no se han escuchado nunca antes. Yo creo que revelan incluso un poquito más de este complot que se ha estructurado y se ha construido a nivel regional y también en el Ecuador. El día de mañana se convoca la Asamblea Nacional para reemplazar al vicepresidente de la República con una terna de 3 personas que fueron parte de la Revolución Ciudadana, que en algún momento considerábamos compañeras nuestras, pero que ahora yo creo que forman parte de la tradición, ¿no? Sobre todo yo creo que se ha privilegiado el tema de convertirse en operadores políticos y no en realidad en lo que se debe hacer por la Revolución Ciudadana. Entonces el tema es claro ahí. Yo creo que ahorita mismo en la Asamblea Nacional se deben estar jugando tras bastidores, viendo los arreglos quiénes ayudan con los ¿no? votos, porque tanto la bancada de Creo como la bancada Social Cristiana han indicado de que no votarán por ninguna de las 3 personas que el presidente Moreno envió a la terna, es decir, María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. Estas 2 bancadas no van a votar por ellas, entonces necesitan 69 votos. Y estos 69 votos vienen de la bancada morenista Alianza País, de todas las minorías, es decir, Izquierda Democrática, de algunas de las facciones territoriales, y finalmente también vienen los votos que sorprendente van a venir de Suma. Es decir, el alcalde de Quito... ¿Van a sumar? No, sobre todo porque hay como que hay varios acuerdos que se están saliendo a la luz, ¿no? En la Asamblea Nacional, ahorita Quito tiene problemas en la recolección de basura, hace unos días no había agua. Entonces, el tema era que de pronto en la Asamblea le protegen a Rodas, pero todos ahora podemos entender que es por los votos. Así es para asegurar que tienen los votos para la vicepresidencia de la República, que mañana... yo me sorprende lo agencioso que es José Serrano. Cuando apareció Capaya, agencioso, ya vine en el avión, voy a retirarle, ya estoy llegando, cruzando el espacio aéreo. Y ahora de la vicepresidencia ya tenemos... me llegó hoy y ya convoqué para el día sábado, no importa, y estamos ahí. Muy agencioso Serrano ahora. Él haya sido bien mandado, o sea, uno de los super mandados de la casa, ¿no? Con la mamá. Sí, o sea, todo, le hacía caso bien a la mamá, ¿verdad? O sea, por eso se quedó con ese detallito de obedecerles a todo el mundo. Sorprendente, ¿no? Menos a la su eficiencia ahora, ¿no? Les damos saludos a quienes nos escuchan desde todas las latitudes, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde el Ecuador y desde todos los países que se conectan. Queremos que compartan este video. En los próximos minutos va a empezar la entrevista al vicepresidente Jorge Glass. Así es. Queremos que la compartan para que tenga una mayor difusión. Además de esto, vamos a interactuar por medio de los comentarios, y nos envían y nos dicen de dónde nos escriben. Y bueno, yo creo que vamos alistando ya la entrevista. Claro, así es. Por el momento mandemos unos saludos a las personas que muy temprano ya están con nosotros. Saludos a Cristian, a Milton, a Javier Hurtares, a Alberto Llanes, Jaime Valladares, Gines Calzuli, Nelly Soria, Carmen Collantes, tenemos a Mari Galeano y muchos más compañeros que ya están muy pronto en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Así es, muy pronto vamos a tener entonces la entrevista hecha desde Quito, Ecuador, al ingeniero Jorge Glass Espinel, a nuestro vicepresidente constitucional, pero sin antes olvidarse también que ya lamentablemente ya comenzó la campaña para esta consulta mañosa, ¿no? Y nosotros tenemos que destacar eso, pero al mismo tiempo también tenemos la presencia de Rafael Correa en el país, para que suele el zapato. Así que todos vamos a unirnos, todos vamos a sumar para hacer contra de esta campaña sucia, ¿no? A la vez. Cada vez se va haciendo mucho más claro de que se está debilitando a la consulta popular, porque es una consulta mal concebida, una consulta que hemos analizado en algunos programas, es totalmente mañosa, y yo creo que una de las la carta del ex canciller Guillaume Long hace unos 2 días o un día
creo que detalla exactamente cómo se fue desarrollando tanto la traición y la deslealtad de Moreno, pero también hacia dónde, qué rumbo quiere tomar. Así es. Además de inhabilitar a Jorge Glass, a Rafael Correa, está llevando al Ecuador hacia un escenario en el que la derecha y las oligarquías van a tener el país y el control por 20 años. Pero vamos a empezar con la entrevista al vicepresidente Jorge Glass. La entrevista la realizó nuestro compañero Luis Ramiro Pozo con el apoyo y cámaras de MC Producciones, a quienes agradecemos por su apoyo. Así es. Bueno, tú, Alex, nos dirás cuando tengas listo. Bueno, entonces démosle y vámonos al aire con la entrevista. Muchas gracias por compartir a todos ustedes. Gracias. Después de la entrevista vamos a hacer un análisis y vamos a tener la intervención de algunos compañeros. Así es. ¿Se va toda la entrevista o va por partes? Toda la entrevista vamos. Estamos con el señor vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, el ingeniero Jorge Glass Espinel. Estamos en este programa que se emite desde la zona triestatal de los Estados Unidos, Línea Dura. Muy buenos días, señor vicepresidente. Gracias y un abrazo para todos los migrantes en la zona triestatal, en la zona de Nueva York, en la zona de New Jersey, muy especial a los hermanos migrantes de la coordinadora de los migrantes, Eloy Alfaro. Un saludo revolucionario en situaciones muy difíciles, querido Luis. Muchas gracias por venir a la Cárcel 4 a entrevistarme. Situaciones muy duras para el país y en lo personal también bastante complejas, pero que son parte de una lucha dispar en contra de un poder constituido que busca destruir algo que se construyó entre todos los ecuatorianos, incluyendo los hermanos migrantes, por más de 10 años. Este programa lo pueden también sintonizar acá a nuestros compatriotas a través de las redes sociales. Un programa pensado para ser una línea dura, sobre todo contra la injusticia, contra la desinformación. ¿Siente usted eso en el ambiente? Desinformación, injusticia. Lo que estamos viviendo en este momento es la contrarrevolución, que está acompañada de traición, de cobardía, como decía el general Eloy Alfaro en una de sus cartas. Estoy leyendo ahora cartas del general Alfaro, estoy leyendo ahora informes a la nación que dio a la Asamblea Legislativa en su momento. Un hombre con una gran visión en ese momento histórico, el que sigue ese pensamiento vigente hoy en día, habla de industrialización, una serie de cosas. Pero me refiero a una frase que me llamó mucho la atención dentro de una de las cartas, una carta que le escribía a uno de sus amigos, a su ex secretario particular de apellido Barrera. Le dice: confieso que siempre le he tenido miedo a los flojos. Por flojo debemos entender a los cobardes, porque los flojos ante el peligro son capaces de cualquier bajeza sin el menor escrúpulo. Yo creo que eso es vigente hoy en día. Estamos viviendo los ecuatorianos y los revolucionarios la contrarrevolución, que va acompañada de traición, del sometimiento de otras funciones del Estado, como es el control de la justicia, para anular, dentro de una estrategia muy clara y definida, actores políticos de manera no democrática, ya sea en contra del compañero Rafael Correa Delgado, para que no pueda volver a ser candidato, ya sea en contra de Jorge Glass, acusado de corrupción. Ya se acabó el juicio, ya los jueces leyeron la sentencia. Al momento de esta entrevista la estamos grabando día miércoles 3 de enero. Al momento de la grabación de esta entrevista todavía no ha sido notificada la sentencia por escrito. Ya fuera de plazo, fuera de término, aquí no vale para nada la ley. Porque no vale legalidad también. Porque sí, pues de hecho, dicho sea de paso, tiene que tener enormes problemas en redactar una sentencia que no tiene prueba alguna. Porque Luis, se acabó el juicio y todo el mundo esperaba las pruebas del fiscal Vaca, entregado al poder político, entregado a Odebrecht, pactó con Odebrecht, y lo voy a decir en esta entrevista, ya que la entrevista, el programa se llama Línea Dura, pues tenemos que hablar con mucha claridad a nuestros ciudadanos y particularmente a nuestros hermanos migrantes. Pactó con Odebrecht, se acabó el juicio y las pruebas nunca aparecieron. Nunca aparecieron. Entonces todo yo hice una referencia a un comunicado público que hice por redes sociales. La sentencia es lo que dijo Santos, el corrupto confeso de Odebrecht, que no fue vinculado en el juicio, que fue exculpado arrogándose funciones por parte del fiscal general. Ahí debería actuar el poder político, la función legislativa de control político, en contra del fiscal que entregó la patria, que renunció a la soberanía frente a una empresa corrupta y corruptora,
y que está atacando al vicepresidente de la República todavía, porque yo sé que me van a destituir, para cumplir con el poder político, para cumplir con Odebrecht, y además dice él que con eso va a subir su perfil político y puede ser presidente de la República. Eso es lo que estamos enfrentando los ecuatorianos, la contrarrevolución que quiere destruir la década ganada, que quiere volvernos a lo que éramos antes, bajo una política trazapueblos, bajarnos la autoestima, someternos a la derecha y borrar cualquier actor político para que la derecha pueda gobernar. Y eso incluye a Rafael Correa y a Jorge Glass. Lamentablemente, en mis condiciones, unas condiciones muy duras. Yo estoy injustamente preso desde hace 3 meses. Uno no pretende dramatizar en este programa, pero hemos visto, ¿no?, en el patio con otros privados de la libertad recibiendo una llamada de su madre en un teléfono monedero. En las calles, la gente con la que he podido conversar me decía, oiga, pero ¿cómo es eso? ¿Va a pasar el vicepresidente la Navidad y el Año Nuevo encerrado? Si hubiera robado estaría en Miami disfrutando de los supuestos millones. ¿Dónde están esos supuestos millones? Pero, querido Luis, no solamente que dentro del juicio no se presentaron pruebas en mi contra, sino que se presentaron por parte de los testigos que presentó y los informes y las pericias que presentó el fiscal general, pruebas a mi favor, pero que tampoco fueran consideradas. Y le hago una referencia muy rápida. Se expusieron 2 informes de carácter económico de análisis personal, donde por supuesto se detectaron irregularidades en contra de los que ya están sentenciados y que ya mismo salen libres, porque los que recibieron el dinero, que se declararon culpables porque no les quedaba otra, ya mismo salen libres. Pues me refiero al procesado Mazú, Terán, a Kepler Verduga, y ellos mismos salen libres porque luego fueron sentenciados a 14 y 16 meses, y con el Código Penal, pues, que establece que con el 60% pueden salir libres, ya mismos salen libres. Igual que Marcelo Odebrecht ya salió de la cárcel y está en su casa de 3.000 metros cuadrados, en su mansión. Igual que Santos no ha sido sentenciado, que está en su casa en Brasil. Pero yo estoy pagando una condena de 6 años de prisión con un código penal que no está vigente. Me aplicaron la ley más severa, rompiendo el principio constitucional y legal de favorabilidad en contra del acusado. ¿Por qué? Porque si me condenaban a 6 años, yo no podía pedir la suspensión de la pena, que está establecida para delitos de 5 años o menos. En el Código Penal actual, y deben saber esto los hermanos migrantes, disculpen que sea muy técnico la parte jurídica, pero me toquen en las circunstancias que estoy viviendo. En el Código Penal actual, el delito de asociación ilícita establece que la pena es de 3 a 5 años. A mí me pusieron 6 por el Código Penal anterior. O sea, aplicaron el principio de favorabilidad, pero para el fiscal. Y me refería yo a 3 informes económicos, ya que usted hace referencia a los millones de dólares que supuestamente yo tendría. 3 informes económicos. Uno del Servicio de Rentas Internas, donde dice que no hay riesgo tributario de Jorge Glass. ¿Por qué? Porque los ingresos de Jorge Glass corresponden a su sociedad conyugal, a su salario de servidor público y al salario de mi esposa en una empresa privada de alimentos donde trabaja desde hace 12 años. Mi esposa no trabaja para el Estado, trabaja para una empresa guayaquileña de alimentos de gran prestigio, es una alta ejecutiva, es vicepresidenta de Asuntos Corporativos con un salario de $4.000 mensuales. Segundo informe económico, la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, conocida como LOAFE, donde dice que no hay ninguna transacción sospechosa en las cuentas de Jorge Glass, de su esposa ni de sus hijos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, querido Luis. Nuevamente, porque mis únicos ingresos en los últimos 10 años ha sido mi salario de servidor público y el salario de mi esposa. Y yo le pongo un tercer elemento de análisis, sobre todo para claridad de las personas que nos están escuchando. Yo tengo 2 auditorías patrimoniales actualizadas hasta el 2016 por parte de la Contraloría General del Estado. Esta no es la declaración patrimonial, es una auditoría de característica forense que evalúa cada depósito en cada cuenta mía y de mi esposa, donde se dice con claridad que mis ingresos solamente corresponden a los que son producto de la sociedad conyugal por los ingresos de mi esposa y los ingresos de Jorge Glass como servidor público. La Contraloría. La Contraloría General. Pero esa propia Contraloría el 26 de octubre le impuso 2 glosas por $80 millones direccionadas a cuando usted era ministro coordinador de los sectores. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero el análisis patrimonial, querido Luis, y queridos oyentes, y queridos hermanos migrantes en particular, y oyentes de las redes sociales, que entiendo que son decenas de miles, hay 3 informes que en 10 años ratifican lo que yo le estoy diciendo, que fueron presentados en el juicio
pero eso no fue prueba a favor de Jorge Glass. ¿De qué me acusó el fiscal? Yo próximamente, y espero que la Asamblea Nacional tenga la valentía de llevarme a juicio político para que me escuche el pueblo ecuatoriano. Los asambleístas y el pueblo ecuatoriano no me tengan miedo. Yo quiero ir a juicio político, porque yo me voy a defender en ese foro. Evidentemente, yo primero agradezco las entidades que me vienen a entrevistar dentro de la cárcel, tienen que pedir autorización al Ministerio de Justicia. Es un derecho, por si acaso, es un derecho consagrado en el Código Penal, me parece que en el artículo 2, el derecho a expresar la opinión por más que esté privado de la libertad, evidentemente pidiendo las autorizaciones del caso. Y ojalá más radios y más entrevistadores puedan venir, más periodistas puedan venir, para yo poder comunicarme con la ciudadanía. Yo quiero ir a juicio político, Luis, y lo digo a los oyentes, ya para cuando salga esta entrevista, me imagino que se habrán tomado definiciones en la Asamblea Nacional Legislativa, ojalá que tengan la decencia, la valentía de llevarme a juicio político para presentar cada una de las cosas que se conocieron en el juicio, pero que entre cuatro paredes yo pedí públicamente que el juicio sea transmitido en vivo. No, que era ilegal, me dijeron. Pero cuando reanudaron la audiencia para leer la sentencia, pusieron todas las microondas de todos los canales. Igualito que cuando el fiscal me vinculó. Me vinculan por un supuesto archivo en la computadora de Rivera, y podemos hablar de eso también. Me vinculan, la fiscal Salazar emite una providencia a las 7 de la mañana. El fiscal da rueda de prensa, el fiscal general Vaca, que anda en carrera política, en promoción política, el fiscal Vaca, da rueda de prensa a las 12. ¿Sabe a qué hora me notifican, Luis? A las 3 de la tarde. Primero la rueda de prensa, luego la notificación. Igualito con el tema del famoso pendrive. Me enteré por las noticias y por el Twitter de Dalo Bucarán. Primero los políticos de oposición tienen la información, luego notifican a Glass. Y cuando yo declaré en la fiscalía por 9 horas seguidas, entre cuatro paredes, pero cuando declaró Santos, pantalla gigante con toda la prensa. Es un show perverso, macabro, te digo, por las circunstancias en las que estoy viviendo, en mi contra, en donde lo que buscan es sencillamente, han buscado sacarme de la vicepresidencia, anularme como actor político. Créanme que yo me quería retirar de la política con estas circunstancias tan difíciles que estoy viviendo, y además créanme que la traición, la falta de coherencia, la falta de consecuencia. Aquí vino una compañera asambleísta asustada porque le decían traidor en las redes sociales. ¿Y yo qué culpa tengo? Me dijo: Jorge, jamás yo actuaré en tu contra en un juicio político, nunca dudes de mí. Fue la primera en que mandó un comunicado por redes sociales uniéndoselo al juicio político. ¿Yo qué culpa tengo que la gente los califique? Y vienen aquí a buscarme a ver si yo puedo evitarlo. Primero, que ni siquiera tengo comunicación, pues querido Luis, pues yo aquí estamos restringidos de acceso a esos medios de comunicación. Yo cuando lo hago, emito un comunicado, tengo que entregárselo a alguien para que lo haga público a través de las redes sociales y en las entrevistas que tiene la gentileza de hacerme. Yo estoy presto a contestar cualquier inquietud tuya con la frontalidad del caso, pero sí quería empezar poniendo esos 3 informes económicos que fueron presentados en el juicio, en donde además casi 50 testigos, peritos, testimonios a lo largo de todo el juicio. Ninguno me nombró, ningún informe me nombró, nadie me acusó. Todos, de hecho, la mayoría dijeron que no me conocían, que jamás me habían visto, que jamás había llamado yo a influenciar o a pedir algo. Los otros procesados, Masud, Terán, Verduga, declararon que no me conocían, pero sin embargo es un juicio con una clara orientación política, que prácticamente no hubo juicio, porque sencillamente lo que leyeron en la sentencia, no tengo la sentencia escrita, insisto, hasta la fecha de la entrevista no tengo la sentencia, no ha sido notificada formalmente, ya fuera de plazo, pero igual aquí no vale la ley. En la lectura de la sentencia es sencillamente lo que acusó Santos, el corrupto confeso que fue exculpado por parte del fiscal general para cumplir su pacto con Odebrecht. Mencionaba Contraloría, vamos con la Contraloría. Le decía, el 26 de octubre le impuso 2 glosas de $80 millones direccionadas a cuando era ministro coordinador de los... Bueno, hasta ahora son predeterminaciones. Lamentablemente no tengo el documento en la mano, pero puedo enviárselo posteriormente. Yo quiero que usted lea la predeterminación, querido Luis y queridos oyentes, y ojalá que cuando lo presentes en las redes sociales puedas enviar este documento. Me acusan de liderar. O sea, perdóname, ya estamos en el mundo de lo irracional, porque entenderá el oyente
que liderar no es un acto administrativo. O sea, como yo no fui parte de la contratación, como yo no fui parte de los directorios, como no fui parte de la transacción, que además fue altamente... Esto se refiere al proceso de compra de una operación de gas natural en el Golfo, conocida como EDC Machala Power, que ha generado centenas de millones de dólares de beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y como no tenían cómo embarcarme, me acusaron de liderar. Y así dice la predeterminación de la glosa. O sea, créeme que ya esto es un circo y una persecución por parte de la Contraloría, donde ni siquiera cuidan las formas. Otro caso que me quiero referir también, Luis, es la acusación de peculado por parte de la Contraloría General del Estado por un campo petrolero. Yo tengo el bloque 5.2 millones de dólares, dice la Contraloría. Un campo marginal que estaba cerrado, es decir, no estaba en producción, y que cuando llega esta ronda petrolera yo era solamente miembro del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Es decir, había un comité que cogía una recomendación de un equipo técnico del que yo no era parte y a su vez recomendaba al ministro para que bajo su consideración firme el contrato de inversión, de prestación de servicios de explotación por parte de un campo marginal. Resulta, y escuchen bien, queridos oyentes, que durante la negociación, que empezó en alrededor de 20 millones de dólares de inversión por parte de una empresa privada que ni siquiera recuerdo el nombre, se comprometió la empresa en invertir casi 28 millones de dólares, es decir, bajo la negociación del equipo técnico del que yo no fui parte, se negoció mayor inversión, pero ¿sabe cuánto se ha invertido hasta la fecha? Más de 123 millones de dólares. En este momento. Es decir, la inversión fue mucho mayor y se aumentaron reservas. De las 2 millones previstas inicialmente de barriles de petróleo, de reserva, a casi 12 millones de barriles de reserva, con mayor inversión. ¿Y sabe cuánto ha recibido la empresa? ¿Cuánto es la participación de la empresa privada en este negocio? Usted se va a caer para atrás. Hasta ahora, la renta para el Estado. Recuerde que la Constitución, y queridos oyentes, la Constitución dice que al menos el 50% de la renta de un negocio en áreas estratégicas tiene que ser para el Estado. ¿Sabe cuánto se ha determinado ya en la ejecución del contrato, donde yo tampoco soy administrador del contrato, tampoco soy parte? La renta del Estado es del 92%. 92% para el Estado ecuatoriano, para 16 millones de ecuatorianos. Que antes no era así. No, pues, primero no había producción, habían menos reservas, había menos inversión completamente privada. Y hasta ahora la empresa tiene un valor actual neto negativo de 50 millones de dólares. Es decir, la empresa ni siquiera ha recuperado su inversión y es probable que no la recupere con estos precios del petróleo. Es probable que no la recupere. Sin embargo, la Contraloría, rompiendo toda norma expresa, me acusa de un peculado para cumplir con su hoja de ruta de atacarme y destruirme y dar motivaciones también para el enjuiciamiento. Esto es lo que yo quiero presentar con cifras y datos en la Asamblea Nacional Legislativa, porque es muy fácil. Es para un contralor espurio, cuestionado, hacer referencia y utilizar el poder para perseguir a alguien y hacer caso omiso a todas las respuestas que han sido dadas con oportunidad, con transparencia. Usted aceptó ir libre y voluntariamente a la Fiscalía a rendir testimonio. En todo momento. He colaborado con la justicia en todo momento. Es por eso que el cambio de las medidas cautelares fue parte de la conjura política. A mí me han dado ya medidas cautelares, pero en ese pacto que tenía el fiscal con determinados jueces, me cambiaron ilegalmente y constitucionalmente las medidas cautelares, y es por eso que esto fue notificado a la Comisión Interamericana para que después suba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque yo acudiré a las Cortes Internacionales. Yo, cuando me cambiaron las medidas cautelares de manera ilegal, lo que hice fue entregarme. En todo momento he colaborado con la justicia, he entregado toda la información, y hasta ahora, Luis, no solamente que no haya acusación en mi contra, con alguna prueba en mi contra, porque yo no he cometido ningún delito. He entregado toda la información y he contestado todas las supuestas sospechas que tenía la Fiscalía y documentadamente como corresponde. No fue exceso de buena fe, claro, el que nada debe, nada teme, pero tenía un aparato en contra. Mira, Luis, yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde prófugo. Mi revolución ciudadana, la de la gente, la verdadera revolución ciudadana, no se merecía esto.
tampoco se lo merecían mis hijos. Es muy duro, sí, pero yo prefiero ser un inocente preso a un cobarde prófugo. Glass no huye, Glass da la cara, y yo estoy aquí pagando una pena injusta, ilegal a todas vistas. Yo sé que me están negando la justicia aquí en el Ecuador, no ha sido ingenuidad, yo sabía lo que me enfrentaba, por supuesto que yo aspiraba a un juicio justo, en derecho, un juicio justo, pero no se dio el juicio. Sin embargo, hay otras instancias dentro del Ecuador a las que yo acudiré, y además me quedan las cortes internacionales, aunque mientras tanto tenga que estar en la cárcel. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al final, la Corte Interamericana no recibirá las presiones políticas que han recibido las cortes locales. Recuerde usted que un día antes de que se lea la sentencia, el presidente de la República amenazó a los jueces en cadena nacional. Eso es lo que estamos viendo los ecuatorianos en este momento. El juez Miguel Jurado le tiene animadversión manifiesta. Yo ni lo conozco, pero evidentemente es un juez cuestionado. Hay denuncias en contra de él en las redes sociales y que además ha actuado ilegalmente. Yo creo que créanme, cualquier jurista, hasta los abogados de oposición, juristas de oposición, han sido claros cuando han expresado opiniones respecto a los atropellos jurídicos que se han cometido en mi contra, violando todo debido proceso y ley expresa. ¿Espera resultados de esa demanda suya contra el juez Jurado? Bueno, yo no le he demandado. Una vez que acaben las instancias en el Ecuador, tengo que acudir a la Corte Interamericana. El pedido de medidas cautelares, yo sé que no va a prosperar en la comisión, y hay que esperar que termine la estrategia jurídica que vamos a aplicar con nuestros abogados, es tratar de que se agote las instancias ecuatorianas para poder acudir a las cortes internacionales. Yo no tengo ninguna confianza en que se actuará en justicia aquí en el Ecuador. Pidió recusación de los 3 jueces. De 2 de 3 del tribunal, pero la conocieron después de que se había terminado el juicio. Y además no notificaron. Es decir, hay una serie de ilegalidades, querido Luis, no quiero ahogarte en detalle. Quizás podamos ir más a los temas de fondo que tenga inquietud la ciudadanía. Pero hasta en eso, ¿no? 2 de los 3 jueces claramente uno había conocido una causa en mi contra el juez Flores, y la jueza, que ni recuerdo el nombre, el esposo, uno de los principales asesores del fiscal general. Entonces, ¿qué imparcialidad podía haber en ese tribunal? Y sin embargo, la recusación la conocieron cuando ya se había acabado el juicio. Y después la negaron, porque dijeron que no se había depositado la caución, alguna cosa de esa, lo cual no había sido notificado. Es decir, ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad de forma permanente. Volviendo a las acusaciones al ex contralor Poli y a su tío Ricardo Rivera, los grabaron, buscaron y según a mí también me grabaron, Luis. A mí también me grabaron. Y déjeme decirle algo, y creo que es la primera vez que lo voy a decir en su programa. Todos conocían la grabación. La había escuchado Vaca, la había escuchado el presidente de la Asamblea, Pepe Serrano, la había escuchado el presidente Moreno, la había escuchado Eduardo Manga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Todos habían escuchado la grabación y sabían que mi grabación no me vinculaba. Recuerdo en un buró político cuando el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Pepe Serrano, estaba inclusive el expresidente Rafael Correa presente. ¿Sí? Es una gran noticia saber que no hay nada en contra del vicepresidente Glass. No solo que es un hombre inocente, sino que en esa grabación sale hasta bien parado. Esa grabación que me hizo en un claro caso de espionaje político, José Santos, el corrupto confeso de Odebrecht, es culpado por el fiscal para cumplir su pacto con la empresa corrupta y corruptora, me fue a reclamar pagos atrasados. Y eso es lo que está en la grabación. Y yo le digo, yo hice un comunicado público exponiendo algunas irregularidades en el juicio en mi contra, y le hacía 2 preguntas a cada ecuatoriano, un mensaje que se difundió a través de las redes sociales, y me permito repetirla en este programa de radio, querido Luis y queridos oyentes. Primero, al ciudadano, porque yo recibo cartas todos los días de gente que me deja su palabra de aliento, y algunos inclusive me hacen preguntas. Y yo le hago esta pregunta para esos ciudadanos que están intoxicados de este asesinato. Lo mío ya no es un linchamiento mediático, es un asesinato mediático, un asesinato social, lo que han cometido en mi contra, los cuales también la historia nos demuestra que tendrán que responder. Y yo voy a ir a las cortes internacionales, y lo digo con mucha claridad.
le hacía 2 preguntas yo a cada ciudadano, en lo íntimo, no tiene por qué contestarme, no en lo íntimo de su ser, antes de dormir, cuando los que son creyentes, cuando tengan una oración con Dios, dije que le hago esta pregunta: ¿usted ha visto alguna prueba en contra de Jorge Glass? Una solita. Y la segunda pregunta que le hacía yo a cada ecuatoriano en este comunicado que se difundió a través de redes sociales es la siguiente: ¿está usted de acuerdo en que se utilice la justicia para perseguir a alguien siendo inocente? Todos se llenaban la boca en lo privado, es decir, Jorge es inocente. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, que antes era una querida amiga, que las condiciones han cambiado. ¿Qué condiciones han cambiado? Las declaraciones de Santos ya eran públicas, la grabación de Santos ya era pública. ¿Qué ha habido de nuevo? Absolutamente nada. El fiscal general, cuando me llamaba por teléfono, el infame me llamaba por teléfono y me decía: Jorge, queda una vez más ratificada tu inocencia. Acabo de llegar de Brasil, todo ratifica tu inocencia. ¿Le decían eso? El fiscal. El acusador. Y me lo dijo también en una reunión en un domicilio particular donde hay un tercer testigo presente, en la casa de un amigo en común. Siendo ya fiscal: Jorge, tú eres inocente, yo haré brillar la justicia. Todo cambió. ¿Qué cambió? ¿El pendrive fue? No. ¿Buscaron la asociación ilícita? Permítame decirle que el pendrive, en realidad, y yo puedo probarlo, fue entregado por el sistema de inteligencia, y luego armaron lo del testigo suscitado, del testigo aparecido, y se lo entregaron al fiscal 2 días después de la captura de los primeros procesados. O sea, el fiscal siempre tuvo el pendrive, siempre tuvo los supuestos correos electrónicos. Atónitos, digo, los que lograron conocer el tema, porque nuevamente todo esto es en 4 paredes, cuando el perito de apellido Hurtado, designado por el Consejo de la Judicatura, quiso exponer su informe diciendo que no tenía validez probatoria porque no podía ser verificado el contenido del pendrive, anularon su informe, no permitieron que lo presenten, y luego el fiscal lo amenazó de fraude procesal, porque el perito, pobre hombre, yo nunca lo había visto antes, dijo la verdad, que el pendrive no era prueba. Entonces todo ha sido un show, pero todo esto, querido Luis, tendrán que defenderlos en las cortes internacionales y tendrán que responder por las indemnizaciones a que pudiera llegar la Corte Interamericana, como ha ocurrido en el pasado. Que JG aparece ahí y que seguro quiere decir Jorge Glass, ¿eso pretende? Puede ser también Julio Guerrero, Jerónimo Gortaire. Esto es de Ripley, la verdad. Mire usted, leía en la prensa este caso en Estados Unidos en contra de un ex directivo peruano de la Federación Ecuatoriana, de la Federación Peruana de Fútbol, que fue culpado porque no encontraron pruebas. Acusado, fue culpado, porque así es el derecho. Hay lo que se conoce como, lo dicen los abogados, la verdad procesal. Pero yo apelé en el juicio no solo la verdad procesal, la que consta en el proceso, sino la verdad absoluta. No haya una prueba en mi contra porque yo no he cometido delito alguno. Esto es una conjura política para destruir la década ganada, para destruir a Jorge Glass y para afectar también a Rafael Correa Delgado, y de remate inhabilitarlos políticamente de la manera más perversa, de formas no democráticas. La reunión con José Concienzado Santos nos dice, hasta la firmaron, fue para el que día los pagos atrasados. ¿Sí? Y eso es lo que consta en la grabación. Oiga, este corrupto confeso de Santos pudo haber mencionado algo, cualquier cosa, pero no, dijo que la grabación no era para tratar temas ilícitos, sino para demostrar que él tenía acceso a la reunión. ¿Se puede usted imaginar quién puede tragar esa piedra de molino? Solamente los jueces entregados al poder político aquí en el Ecuador. Como dice nuestra gente, hasta para hacerle caer. Pero por el amor de Dios, pues, ¿no? O sea, alguna cosa, oye, salúdame, te manda a saludarme a tu tío, ya mandé esto, alguna cosa, algo. ¿Sabe qué? Por último, lo hubiera dicho en la grabación, como la grabación es solamente audio, cuando salía de la oficina para dañarme.
Pero ni eso. Dios es grande. Dios protege a inútiles como yo. Y ni eso. No, la grabación es prueba a mi favor. Pero sin embargo el fiscal dijo que era prueba en mi contra. Los informes del SRI, de la UAF, de Contraloría, son prueba a mi favor. Pero el fiscal y los jueces dijeron que era prueba en mi contra. Y yo estoy preso, injustamente. Y estoy a punto de ser destituido por la Asamblea Nacional, probablemente por una figura de abandono que no está en la Constitución, porque en la Constitución habla de abandono del presidente, no del vicepresidente. Que uno escoge a los amigos, no a los parientes, dice, confío demasiado en su tío. Mire, yo tenía una relación, después de entrar al servicio público, de verme 1 o 2 veces al año. No le puedo decir que confiaba o no. Evidentemente él no estaba bajo sospecha en ese momento. O sea, no existía este tema de Odebrecht y yo no tenía acusaciones en contra de él que me permitan mantener una sospecha. Debo decirlo con mucha claridad. El tema de Odebrecht nace a partir del 2 de junio del año anterior. Antes de eso el tema de Odebrecht no nos había entregado información. Mire usted que es tan particular esta información que entrega José Santos, que le pongo un ejemplo muy claro, lo cual consta en el proceso. Entonces dice Santos que ha entregado 4.8 millones de dólares para Alexis Mera a través de Carlos Pareja Cordero. Dice Santos. Yo confío en Alexis Mera. Alexis dice que no ha recibido nada y yo le creo. Pero sí constan las transferencias en 2 pagos, mejor dicho, con diferencia de 2 años, de distintos pagos, en el 2010 y en el 2012, que Santos dice haber hecho a Carlos Pareja Cordero para Alexis Mera. Pero ellos no están en el proceso. ¿Y usted lo ha relevado? ¿Ah? Lo ha relevado en el proceso, porque esto yo no por supuesto, no, pero si Alexis fue hasta de testigo y dijo con mucha claridad que yo maltraté hasta el cansancio a los de Odebrecht para que respondan por el tema de San Francisco. Eso también es prueba a mi favor, pero según el fiscal es prueba en mi contra. ¿Sabe de qué me acusó el fiscal? De que yo era muy bravo, que ejercía poder y por lo tanto yo infundía miedo. Y como yo infundía miedo, esa es la prueba. Y el decreto de expulsión, entonces esa es la prueba en contra de Jorge Glass. Para mí el decreto de expulsión es una prueba a mi favor, prueba de la firmeza, de que yo defendí la soberanía, de que yo no arrodillé a un país frente a una empresa, por más poderosa que sea, por más grande que sea. Inclusive recuerde que Brasil nos quitó el embajador producto de la expulsión de Odebrecht del país. Resulta que eso para el fiscal es prueba en mi contra. Bueno, para mí, yo creo que para todo el pueblo ecuatoriano, eso es una prueba a mi favor. Yo actué con firmeza, yo no entregué la patria como hizo el fiscal, yo no pacté con Odebrecht como hizo el fiscal. El fiscal está entregado a esta empresa. Déjeme decirle otra cosa. Cuando yo me enteré de este tema, porque se reveló en diciembre del 2016 el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, yo fui el primero en decir que había que volver a expulsar a Odebrecht. Y lo digo nuevamente, ojalá que este gobierno tuviera la decencia, la asamblea, pasen una ley expulsando a esta empresa corrupta y corruptora del país. No puede seguir trabajando en el Ecuador. Tenemos dignidad, tenemos vergüenza los ecuatorianos, hay que expulsar a esta empresa corrupta y corruptora. ¿Sabe quién me llamaba a reclamar que no diga eso? El fiscal. El fiscal Vaca. Decía, oye, no digas eso, que me complicas el acuerdo con Odebrecht. Esa es la verdad. Y si es mentira, que se ponga un polígrafo por al frente de la asamblea y que hable pues de todas las cosas que me decía en contra de Odebrecht. ¿Y en el proceso se lo dijo usted? Por supuesto, cara a cara. Por supuesto. Tú me decías esto. Así es. ¿Todavía creen la independencia de funciones en este país? En este momento está vulnerada, eso es indudable. ¿No? Por miedo, por acomodo, por cobardía se han rendido al poder político. Sobre la presión. Y como hay una conjura entre este gobierno, la derecha ecuatoriana, el poderío económico, y que ese es el pacto además, ¿no? O sea, permitir a la derecha gobernar por muchos años, ese es el pacto político. Y por otro lado hay un pacto con el poder mediático, que lo que buscan es anular todo lo que huela a década ganada, y para eso tenían que sepultarme, para eso tenían que aplicar la mordaza. Cuando a mí me vincularon al proceso, los canales nacionales me negaron todas las entrevistas. Luis, esto no se ha visto ni en dictaduras.
Yo tengo 48 años, pero lo que he podido ver en la historia del Ecuador, al menos en la historia reciente, ni en dictaduras, es más o menos como cuando vino Rafael Correa Delgado del Ecuador y fue invisibilizado por los medios de comunicación. Pero ahí está la gente, ahí está la ciudadanía, ahora existen las redes sociales, y el ecuatoriano, inclusive el opositor que pueda hasta odiarme o despreciarme porque yo estoy preso porque soy vicepresidente de la República. Y estoy preso por lo que represento. Pues yo soy parte de un proceso revolucionario, de una década ganada en favor de la gente. Si no, no estaría. Si no, no estuviera preso. Si yo no hubiera aceptado el pedido de Lenín Moreno de ser candidato a vicepresidente, yo no estaría preso. Yo estaría en mi casa. O también si hubiera callado. Si no hubiera alzado la voz en contra del reparto del tongo de la entrega de la empresa eléctrica Los Bucarán, advirtiendo al pueblo ecuatoriano que se venían más impuestos como se vinieron más impuestos. No, yo tampoco estuviera aquí. Yo estuviera en Carondelet. Pero yo prefiero estar aquí en la cárcel siendo fiel y leal a mis principios y valores. La lealtad, la transparencia con la que yo he actuado toda mi vida y la frontalidad. Y dando la cara, querido Luis y queridos oyentes, yo no huyo, no huí en su momento. Me mantengo con la misma firmeza que al inicio, así esté privado de mi libertad en circunstancias muy difíciles. El 2 de octubre el presidente Lenín Moreno llamó a consulta popular que Guillermo Lasso había ofrecido en campaña. Ese mismo día se dictó prisión preventiva contra usted. ¿Quedó al descubierto el juego de Lenín Moreno? Pero mire, vea lo que ha pasado con el dinero electrónico. Es decir, todas las propuestas de campaña de la derecha ecuatoriana se están haciendo realidad con este gobierno. Todas. Hay una agenda claramente establecida, creo que el pueblo ecuatoriano se da cuenta. Han hablado de privatizaciones, se quejan de que las leyes no permiten privatizar el patrimonio del Estado. Esa es la realidad. O sea, tú ves que lo que se está cumpliendo es la propuesta de la derecha ecuatoriana. ¿Cómo escogieron ese candidato a la presidencia? Ya eso no, yo no fui parte de esa decisión, no sabría decirle. ¿A quién le reclamamos? Mire, hay varios capítulos como este en la historia. Creo que es evidente que hubo una agenda oculta que en Alianza País no la conocíamos. A mí, Luis, y esto lo he dicho en varias oportunidades, a mí me comenzaron a seguir el 25 de mayo del año pasado, al día siguiente. Y tengo fotografías, porque los señores de las Fuerzas Armadas que están a cargo de mi seguridad se daban cuenta porque me estaban siguiendo y detenían a estas personas. Y todos eran de la policía y de la Dirección de Inteligencia. Todos eran policías, hombres, mujeres, tomándome fotos, persiguiéndome con carros con antenas afuera de la casa de mi hermano, afuera de la casa de mi madre, afuera de mi casa. Y tengo fotografías, los carros fantasmas que seguían a mi sobrino. Tuve que ir a buscar al presidente Moreno y le dije, presidente Moreno, me he comprado 2 bates de béisbol. Los tengo uno en el carro de Guayaquil y otro en el carro de Quito. Al que yo encuentre afuera de mi casa, como nadie me da razón por qué me están siguiendo, le entro a batazo. Y me dijo el presidente Moreno, ay Jorge, yo no he sabido, a mí también me están siguiendo, esto es terrible. En realidad me comenzaron a seguir desde el 25 de mayo. Había un plan preestablecido, había una agenda para sacarme de la vicepresidencia. Y recuerde que el 25 de mayo no se conocía lo de Odebrecht. Recuerde que lo de Odebrecht se liberó la información por parte de Brasil el 2 de junio. ¿Por qué me seguían el 25 de mayo? Había un plan. Un complot al interior había de Alianza una País. Conspiración para sacarme de la vicepresidencia. En el camino les cayó el tema de Odebrecht y me embarcaron y comprometieron a las autoridades de justicia a que les entregue mi cabeza. Además, parte de un complot internacional, porque no es casualidad que esté Lula, que esté Cristina Fernández de Kirchner. Es que es la misma, hay este concepto que se llama lawfare, que están analizando juristas alrededor del mundo, en donde hay una clara agenda política de utilizar el poder mediático para desprestigiar y el poder judicial para deslegitimar a líderes políticos progresistas en diversos países. Esto le pasa a Cristina Fernández, le pasa a Dilma Rousseff, le pasa a Evo Morales, le pasa a Lula da Silva y le pasó a Jorge Glass. Yo creo que soy el único preso de todos, pero la hoja de ruta es la misma, ¿no? Y creo que en ningún país el Poder Judicial se rindió con tanta facilidad como en el Ecuador. Donde han llegado a esta situación impensable verdaderamente de un Estado democrático,
y en una sociedad que se respete. O sea, el pueblo ecuatoriano, insisto, los que les puedo generar antipatía o simpatía, los que desconfían por esa intoxicación mediática producto de este asesinato mediático del que yo he sido objeto, lo comprendo. Pero al final del día, cada ecuatoriano, así me odie o me desprecie, se hará esta pregunta. Caramba, la verdad es que contra este hombre no han presentado ni una prueba. Esa es la verdad. Y la verdad es una sola. La verdad procesal, la verdad histórica, que es la que es inexorable, no, la que es implacable, la verdad histórica. ¿No? Como decía Fidel Castro, hay que darle tiempo a esto porque la historia sabrá absolver todas las injusticias que se han presentado en este caso. De haber juicio político, usted tiene hasta el domingo 7 de enero para presentar pruebas de descargo, dijo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión. Para comenzar la comisión, sí, bueno, yo primero le hago una reflexión, querido Luis. Usted ha visto que tengo aquí unas 4 carpetas conmigo, pero no tengo más. Yo estoy preso. ¿Cómo me defiendo estando en la cárcel? Que me sustituyan pues las medidas cautelares, las medidas de prisión preventiva. O sea, le dicen que puede presentar hasta el domingo las pruebas, pero no le dejan presentar las pruebas. Claro, pero yo ¿cómo me defiendo estando en la cárcel? Dígame, ¿cómo accedo a la información? ¿Cómo reviso? ¿Cómo preparo? Si yo para defenderme tuve que hacer peripecias y media aquí dentro de la prisión. Y segundo, yo tengo que comparecer pues a defenderme. Que permita, que no me tengan miedo. Que no me tengan miedo, que me trasladen a la asamblea para defenderme ahí. Que todos escuchen, porque tengo que decir muchas cosas más. Tengo que decir muchas cosas más todavía. Que el fiscal pues conteste qué hizo con los escritos de Alex Bravo. Ahí se la dejo. Que me mostró a mí. Me dice, Jorge, es una prueba más de tu inocencia. ¿No? Que para comenzar la comisión de fiscalización ha llamado al fiscal Carlos Vaca. Usted no va a poder estar, pero él sí va a poder estar. Ah, sí. Eso es parte de la conjura política. Los escritos de Alex Bravo, como para que le pregunten en la comisión de fiscalización. Ah, sí, pues. Porque a mí me mostró unos escritos de Alex Bravo que lo tenía él en sus manos. Decía, esto es lo primero que voy a investigar. ¿No? Donde desnudaba o denunciaba actos de corrupción en altas autoridades de la Contraloría General del Estado. ¿Qué hizo con eso? Que le diga al país. ¿Qué hizo con la grabación de Santos en Brasil? Donde decía que yo era inocente, porque a mí me lo dijo el fiscal. Me dijo, Jorge, acabo de tomar una declaración de Santos en Brasil, donde declara que jamás te dio nada ni a ti, ni a Solís, ni a Carlos Bernal. Me lo dijo el fiscal. Y si no, que se ponga un polígrafo delante de la asamblea. Yo también me lo pongo. Los dos delante de la asamblea, en vivo, con todo el país, para que se conozca la verdad, para que se desnude la verdad. Y lo dice un hombre que está preso. ¿Qué peor daño me pueden hacer que el que me han hecho? El respaldo de Rafael Correa hacia usted se ha hecho sentir. ¿O esperaba más apoyo de Alianza País, más movilización? Mire, hay muchos compañeros de Alianza País que callan, y callar es una forma de traición. No quiero andar en eso, y yo estoy muy agradecido del respaldo de Rafael, que es el respaldo a un compañero, un amigo y a un hombre inocente. Y pongo el último aspecto como principal, porque nadie defiende a un culpable, nadie defiende a alguien que está enlodado. No, los compañeros que me defienden es porque son conscientes de que soy inocente, porque no ha habido una prueba en mi contra y nunca la va a haber, porque yo no he cometido delito alguno. ¿Cómo mira la consulta popular convocada por el presidente Moreno? Ahí a pretexto, a propósito de la lucha contra la corrupción, ¿se podría establecer la proscripción judicial? ¿Queda penalizado a futuro como político? Sí, eso es lo que buscan. Ese es el verdadero objetivo de esa consulta popular: inhabilitar a Rafael Correa, inhabilitar a Jorge Glass y a cualquiera que pueda reclamar. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano pueda informarse, que comprenda que eso es parte también de un show mediático que busca captar todas las funciones del Estado mediante el control del Consejo de Participación Ciudadana. Es una cosa de vergonzada. Y ojalá que el pueblo ecuatoriano lo pueda intuir y lo pueda ver. Y si no habrá que... Yo creo que el camino que nos toca en este momento es recoger firmas como movimiento político e irnos a una Asamblea Nacional Constituyente, para que democráticamente se debatan cada uno de los temas, independientemente, creo yo, del resultado de la consulta planteada por el presidente Moreno,
¿no? Tenemos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, volver a nuestras bases, a nuestras raíces, que están en el pueblo, en ese sencillo agricultor, en ese sencillo emprendedor, en ese joven estudiante, en esa ama de casa que ahora tiene derechos, en esos transportistas que circulan por carreteras de primer orden, en esos emprendedores que tienen energía de calidad, en esos agricultores que siembran ahora 12 meses al año gracias a los proyectos multipropósitos. Tenemos que regresar a esas raíces y eso nos los va a permitir un proceso constituyente nuevamente, como lo hicimos al inicio de nuestra revolución ciudadana. Yo creo que es lo que corresponde, y con nuestros máximos líderes. Ahora toca una campaña dispar en donde controlan todo el poder mediático, pero en todo caso pues espero que nuestros compañeros puedan salir a recorrer cada rincón de la patria advirtiendo de las amenazas de esa consulta planteada por el presidente Moreno. ¿Cómo subsanar su ausencia temporal en el ejercicio del cargo? El artículo 150 de la Constitución habla de ausencia por un hecho de fuerza mayor para reemplazarlo en el cargo, pero no hay tal hecho. Sí, pues ya habla de además también de abandono por parte del presidente, no del vicepresidente de la República. Eso es una de las grandes contradicciones que tiene que enfrentar la Asamblea Nacional Legislativa. Las soluciones que me lleven a juicio político para yo enfrentar el juicio político, aunque yo sé el resultado del juicio político. No hay que engañarse, esto es una conjura política y los pasos de la conspiración política se irán cumpliendo uno por uno, pero en todo caso lo que están haciendo es violar la Constitución ecuatoriana en este momento. Que el vicepresidente tiene que ser de confianza del presidente, le oí decir a Augusto Barrera. Sí, por supuesto. Pero usted no era de confianza de Lenín Moreno. Bueno, entonces ¿para qué me pidió que sea candidato a vicepresidente? Y además me lo pidió con una vehemencia tal que me dijo que no aceptaba un no por respuesta. Oiga, yo no quería ser candidato. Yo le había prometido a mi familia retirarme de la política y regresar a ser ingeniero, que es lo que me gusta hacer. Con las antenas que decía usted. Y además la experiencia en desarrollo de proyectos, en fin. Yo quería regresar a la vida privada, pero el entonces candidato Moreno me insistió en que yo sea su candidato a vicepresidente. Si no confía en mí, ¿para qué me pidió? O sea, fue para utilizarme, para ganar las elecciones, porque al final, querido Luis, y creo que no es un secreto y no lo digo con ninguna vanidad, ganamos donde yo hice campaña, donde yo tenía mayor respaldo, que es la costa ecuatoriana. Ganamos en las provincias de la costa. Y esas son las provincias que a mí me asignaron para hacer campaña. Y donde yo he tenido fortaleza también política, por gentileza de la ciudadanía. No me creo político ni nada por el estilo, pero el cariño que me han tenido en Guayas, en Manabí, en Santa Elena, en Los Ríos, en El Oro, mi querida Manabí, mi querida Esmeraldas, después del terremoto. Es el trabajo de 10 años con la gente, con el agricultor, con el obrero, con el emprendedor, y ahí es donde yo hice campaña y ahí es donde ganamos. O sea, me usaron para ganar las elecciones. ¿De dónde saca la fortaleza? No es fácil estar acá. Primero, siento que me acompaña Dios, mi familia y la verdad. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde prófugo. ¿Qué les dice a nuestros compatriotas migrantes de la coordinadora Eloy Alfaro? Les mando un gran abrazo, les mando un abrazo revolucionario en circunstancias bastante difíciles, en lo humano, en lo personal. Ojalá ninguno de ustedes tenga que sufrir, ni ninguno de sus familiares, alguna cosa como la que yo estoy viviendo, pero no pierdan la esperanza. Tienen que confiar en un proceso político que es leyenda gracias a ustedes, que rescató la importancia protagónica en la historia del Ecuador de los migrantes. Todos tuvimos un familiar migrante. Mi hermana vivió 18 años fuera del Ecuador, 14 de ellos en España, regresó hace cerca de 2 años. Pero todos sufrimos la tragedia de la migración y vimos cómo resurgían las esperanzas de un Ecuador distinto en una década ganada, en 10 años maravillosos de revolución ciudadana. Estamos enfrentando la traición, la contrarrevolución, las bajezas. Consideren que el principal o el primer pecado de la historia es sin duda alguna la traición de Luzbel, un ángel de Dios en contra de Dios mismo, y fue por envidia. Y eso antes de que existiera la humanidad
se constituye en la primera traición de todos los tiempos. Traición a consecuencia de la envidia. Estamos viviendo ahora la traición para que la derecha gobierne por los próximos 20 años en el Ecuador y destruyan lo que se construyó durante 10 años. Desguacen el Estado, entreguen pingües negocios a la banca privada, a sectores que son los que fueron los principales perjudicados en la década ganada. Y digo perjudicados porque se enriquecían a costa de la termoelectricidad, de las barcazas, de la falta de energía, de la falta de internet, de la falta de fibra óptica, de la falta de carreteras, de la falta de salud, de la falta de educación. La falta de educación y la falta de salud era un negocio para alguien. La falta de electricidad era un negocio para alguien. La falta de fibra óptica y de banda ancha de internet era un negocio para alguien. Hoy el Ecuador es radicalmente distinto, pero nos quieren regresar al pasado a costillas de bajezas como las que yo estoy enfrentando. Dios lo bendiga grandemente, les mando un abrazo a la distancia y ojalá pronto nos podamos reencontrar en algún lugar fuera de la cárcel. Un abrazo para todos. Le agradecemos al señor vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Ingeniero Glass ha concedido este espacio para Línea Dura desde la cárcel 4, acá en el norte de la ciudad de Quito. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista al vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en la que, como ustedes han visto, tiene algunas revelaciones importantes, ¿no? Una de ellas, que el fiscal Vaca básicamente le dijo que sabía de su inocencia, que básicamente no se encontró ninguna prueba y que lo que se había escuchado en Brasil lo exculpaba de toda culpa. Y creo que eso comprueba la persecución política. Jorge Glass es un preso político. Así es, claramente muchas declaraciones, ¿no?, muy válidas, muy importantes, que no se han escuchado especialmente en la prensa mercantilista, ¿no? Ahora mismo de la voz directamente desde el vicepresidente, es muy reveladoras estas declaraciones, ¿no? Y que de alguna forma la justicia lo sabía, pero lo calló de alguna forma. ¿Qué le pareció a usted, don Luis? Bueno, incluso sabemos que Jorge Glass ha sido siempre vetado por la prensa, ya sea privada o de gobierno en el Ecuador. Entonces, mediante esta entrevista, yo creo que tiene también como cierta confianza al dar ciertas declaraciones que ningún medio antes lo había hecho. Por ejemplo, el hecho de haber dicho que el fiscal tenía unos papeles con muchas de las declaraciones de Alex Bravo, en las cuales él decía que hay mucha corrupción en la Contraloría actual de Pablo Celi. Claro. Así es. Son cosas que no se había escuchado en ninguna entrevista anteriormente, y todavía hay muchas cosas más que los va a declarar si va a la asamblea cuando se le haga el juicio político. Pero ya dependiendo de lo que ocurra mañana en la Asamblea Nacional, cuando se escoja una nueva vicepresidenta de la República del Ecuador, creo que la entrevista ha dejado claro... Vicepresidenta ilegal. Ha dejado claro de que Jorge Glass fue perseguido no hace 6 meses, no desde Odebrecht, fue perseguido mucho antes para que se hagan de la vicepresidencia de la República. Lo que le relata que no ocurrió el 25 de mayo, ya empezaron a perseguirle y empezaron pues ya a hacerse la vicepresidencia de la República. Así es, definitivamente. También otra nota muy reveladora es cuando dice que el fiscal Vaca, recuerden que se fue a Brasil, claro, supuestamente a recoger información y bla, bla, bla. Pero cuando regresa es donde habló directamente con el vicepresidente, Jorge Glass, y dice, bueno, no encontré nada en tu contra. Así es. Y él dice, está dispuesto, Jorge Glass está dispuesto a irse hasta el Congreso, no a la Asamblea, hasta la Asamblea, para declarar con un polígrafo al frente, que hagan lo mismo, que no le tengan miedo. Esas son palabras muy fuertes de un vicepresidente inocente, encerrado inocentemente. Hay ciertas incoherencias, sobre todo en lo que ha estado diciendo y haciendo el fiscal en cuanto a las conversaciones que han tenido, como dice el vicepresidente, entre 4 paredes. Claro. Y entre lo que dice al público, o sea, hay mucha diferencia de ciertas cosas en las que de alguna forma se busca manipular el juicio, ¿no? Y don Luis, hay algo importante también, es que como hemos vuelto a la época de la politiquería, el fiscal está de alguna forma pavimentando su perfil
para en un futuro estar en política de elección. O sea, él quiere llegar a ese punto, por eso es que ha llegado hasta estos extremos. Inclusive se nota claramente la competencia que hay entre el fiscal Vaca y el presidente de la Asamblea Nacional. Son dos perfiles que están jugando a la política, pero con las consecuencias que hemos visto el día de hoy. Un vicepresidente en la cárcel por el juego político que lamentablemente hemos tenido que presenciar en estos últimos meses. Pero igual, yendo un poquito más allá sobre este complot que se ha generado, creo que también hay que ver dentro de Alianza País, también siempre se hablaba de que la vicepresidencia de la República estaba, digamos que, al alcance de alguien, y pues va a culminar el día de mañana, creo que de forma inesperada, porque recuerden que en un inicio tanto Serrano como María Fernanda Espinosa tenían o habían hecho todo para poder llegar a la vicepresidencia. Así es, a María todos los Espinosa, mandados. después del fiasco de Mangas, se quedó, y yo entiendo de que no tendrá los votos necesarios, y pues a Pepe Serrano creo que ha sido una actuación nefasta en la Asamblea Nacional. Sí, que este señor básicamente de aquí no llega a ningún lado, ya él está marcado con un punto muy negativo por el país entero, por la sociedad, así que y a todos hay que ponerles una marca a esta gente, a toda esta gente traicionera que traicionó básicamente un proyecto de país, ¿no? También dentro de las declaraciones del fiscal hay una parte en la cual me llamó la atención, sobre todo en cuanto a la acusación que se le hizo por asociación ilícita. Así es. En la cual el fiscal decía que asociación ilícita tácita, y de acuerdo a conversaciones con personas que saben sobre derecho, nos decían que la asociación ilícita nunca en ninguna parte del mundo es tácita, es expresa. Entonces la diferencia que es... Para un juicio. Para un juicio de asociación ilícita. Ah, sí. Entonces la principal diferencia es que la asociación ilícita es tácita cuando es nada más declaraciones. Claro. Pero es expresa cuando va mucho más allá de eso. Se podría decir, por ejemplo, en cuanto a ruta del dinero, claro, en cuanto a dónde está el dinero, o sea, son hechos que hasta ahora no se ha podido que no se pueden negar, eso. O sea, son hechos que están ahí y que nadie lo puede negar. No se pudo comprobar de que Jorge Glass haya recibido $1. Ya, y entonces en lo expreso no encuentran nada. Claro, así es. Entonces, por ahí nomás en lo jurídico se va cayendo, pero ellos lo han ido acomodando de acuerdo a sus conveniencias. Y veamos lo que ocurrió en Perú, en el caso FIFA Gate, que se dio un juicio, aquí en Estados Unidos, y resulta de que el jurado, después de ver las pruebas y ver que a quien le habían acusado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol no le encontraron el dinero, pues obviamente ya está en libertad y está en Lima. Al vicepresidente Jorge Glass no se le encontró ni el dinero, ni una prueba que lo vincule, además del famoso pendrive que podemos hablar, ¿no? Lo cual dice que es persecución política muy claramente, ¿no? Sí, o sea, ¿de dónde apareció este pendrive? Así es. Sí. Y recuerden, eso también fue otra de las declaraciones del vicepresidente, donde decía que ese pendrive siempre lo tuvieron. No es que apareció cuando declararon que tienen un pendrive en los medios de comunicación. Ellos siempre lo tuvieron. Ya tuvieron eso desde la inteligencia ecuatoriana, ¿no? Y incluso extranjera. Ya lo tuvieron, sino que lo tuvieron preparado como siempre todo este juicio, acuerdo a los tiempos acordados entre ellos, ¿no? Entonces apareció. Pero no aparece desde qué computadora apareció ese pendrive, ¿no? Yo no creo que ningún crimen es perfecto. Será cuestión de tiempo para que sepamos todo este complot para hacerse de la vicepresidencia de la República. Y eso del pendrive fue una declaración tan insólita que nadie puede creer eso, porque cuando va a declarar al tipo le preguntan ¿de dónde sacó los datos que hay en el pendrive? Él dice de mi computadora. De la computadora, digamos, no de la computadora de Rivera. Ya. Legalmente tiene que aparecer la computadora para validar eso. Así es. ¿Dónde está la computadora? Destruí. La boté en la basura. Sí. Cuando un perito dice que no es válido esa prueba, recuerden que tenía una presión muy grande. O sea, todo eso estaba ya confabulado en contra del vicepresidente de la República. Y así fue.
hasta que lo declararon culpable por 6 años usando las reglas de anteriores del código anterior, el código penal anterior, que es el máximo de 6 años, el máximo de 6 años. El código penal actual es de 3 a 5 años, pero para ellos no funcionaba eso. Querían tener mucho más tiempo al vicepresidente dentro de la cárcel y lo están logrando por ahora, pero no será por mucho tiempo. Lo de los condenados también ya en este caso más o menos da una idea de cómo se manejó o qué perseguían en este juicio, ¿no? Porque le vemos a José Conceizao, supuestamente de acuerdo al fiscal Vaca, él ya fue condenado en Brasil. ¿Pero dónde está Conceizao? Pero él no está condenado en Brasil, o sea, fue una mentira. Vemos a Marcelo Odebrecht. El mismo está libre. Right. El máximo de Odebrecht. Está en su mansión, disfrutando. Se supone que es una cárcel, pero es una mansión. Los que recibieron el dinero ya en poco tiempo van a estar libres. Así es. Y el único que está condenado, Jorge Glass, por 6 años. O sea, ahí se da cuenta uno que en realidad es una prueba más de que es una persecución descarada a Jorge Glass. Luis Ramiro le hacía una pregunta a Jorge Glass, le preguntaba si fue ingenuo tal vez en de alguna forma pensar de que la justicia iba a dar sus frutos. Claro, él decía exceso de mucha fe, de buena fe. Pero es que pensemos en lo siguiente, hay un salto enorme que se ha dado en la justicia del Ecuador en los 10 años de la Revolución Ciudadana. No se podría pensar de que un caso así pueda ocurrir. Entonces era obvio que se esperaba de que inclusive el mismo vicepresidente pidió a la Asamblea Nacional que autorice el juicio, que él pueda ir a un juicio para demostrar su inocencia. Así es, y recuerden también lamentablemente los jueces se han dejado llevar también por toda esta... no sé cómo calificarla, pero es como una histeria de la gente de que Jorge Glass ya está declarado culpable antes de que pise una corte. Así es, la cobardía entre las presiones, ¿no? Eso es lo que pasó, o sea, casi la mayoría de ellos, los jueces, Jorge Glass, y entró a esta, ¿cómo le diríamos? A este problema tan grande que lo encarcelaran. Recuerden que él mismo fue el que pidió que le quiten la inmunidad. Así es. Porque él confiaba en la justicia, pero no solo en la justicia, sino también en los asambleístas, porque se sabía que eran compañeros. Entonces, él quería que quiten a la vez pidió que quiten la inmunidad, pero detrás no sabían que todos ellos, incluyendo los asambleístas, ya tenían esta trampa detrás de todo esto. Pero es que este juicio político que han hecho es un show. Es un show. O sea, José Serrano sigue haciendo, digamos, o está buscando hacer un show que tal vez funcionaba cuando era ministro del Interior, porque en realidad el aparato del Estado ayudaba para que la seguridad ciudadana mejore. Correcto. Y pues él suba su perfil. Es así como subió su perfil. Pero en la Asamblea Nacional no le ha funcionado. Completamente diferente. Está tratando, primero se fue a traerle a ¿cómo se llama? A este prófugo que estuvo en... ¿Juri? No. Le trajo a Capaya, pues. A Capaya, trajo a Capaya, y al final Capaya no pudo decir nada. Al final ni siquiera tuvo una operación eficaz. Gracias. Después, acto seguido, José Serrano primero no se dio paso al juicio político, pero después... cuando ve de que puede sacar un capital político o réditos, ahí sí anuncia de que vamos a tener un juicio político, y al final es un show, porque el día de mañana van a elegir un nuevo presidente. Y está saliendo quemado, y está saliendo muy quemado este José Serrano, ¿no? En definitiva, su operación política ha sido más que deficiente. Yo creo que es una forma de enseñar la cabeza de Glass y mostrarla como un trofeo a los medios de comunicación. Sí. De forma que de alguna forma él lleve cierto rédito en esto, ¿no? No va a poder eso. O sea, yo creo que la misma gente ya se da cuenta, primero, de haber traicionado, obviamente, a la Revolución Ciudadana, y segundo, no haber estado a la altura del momento histórico. Yo creo que no estuvo a la altura, y probablemente en estos próximos 2 años no vamos a ver nada relevante de Serrano. Así es. Y por último, también Jorge Glass hace un llamado muy especial a la ciudadanía a que tomen muy en cuenta de qué se trata la consulta popular, y que abran los ojos a que vean de qué se trata exactamente la consulta popular. Y también agradeció
el gran respaldo de Rafael Correa, y él decía, un hombre como Rafael Correa nunca va a defender a culpables, ¿no? Nunca va a defender a corruptos, y eso es verdad. Entonces, por eso que él directamente ha dicho, bueno, yo defiendo porque conozco a la persona de Jorge Glass, ha trabajado conmigo, hemos crecido casi iguales, y por eso es que defiende. Y así tiene que ser, una persona frontal. Inocente, decía Jorge Así Glass, es, sobre todo, definitivamente. Sobre todo porque es inocente. Pero también uno de los temas de la consulta, y que me parece que de esta entrevista de Jorge Glass podemos pensar, es de que la consulta va a institucionalizar la persecución en todo el Estado. Así es. Es decir, al Moreno tomarse todas las funciones del Estado, los entes de control, obviamente esto nos va a encaminar a que se haga una persecución que vaya minando la posibilidad de que Rafael Correa pueda regresar, o que los líderes que han surgido, que se han formado en la Revolución Ciudadana y que no sucumbieron al plato de lentejas de Moreno, no puedan tener la oportunidad de participar en política. Sí, yo también quisiera de alguna forma felicitar a Luis Ramiro Pozo por la excelente entrevista. Sabemos que es un gran profesional. Así es. También al vicepresidente, y que en realidad nos tenga en mente a Línea Dura, y que pues nosotros los migrantes estamos también haciendo un esfuerzo por tratar de ser participantes en esto que es la política. Así es. No solo eso, pero nosotros también tenemos en mente a Jorge Glass. Así es, muy importante. Está sufriendo más de todo esto, está pasando su tiempo en la cárcel, la Navidad, Año Nuevo. Sí. Está preso. Así es. Así que nosotros lo poco que podemos hacer es sacar la verdad, sacar su versión y dar a conocer al público. Y entonces ojalá lo de él se resuelva lo más pronto posible para que él pueda estar con esa familia muy joven, ¿no? Los hijos que tiene deben de estar haciéndole falta mucho en la casa, ¿no? Así que vamos a... Nosotros habíamos planificado de que una vez que termine la entrevista íbamos a hacer un pequeño análisis, pero también queríamos que algunos compañeros envíen un mensaje al compañero Jorge Glass, y pues vamos a ir, son compañeros de la Coordinadora Migrante Eloy Alfaro, quienes hacen posible que tengamos este programa, y siempre es necesario que, más allá de lo que nosotros podemos comentar, también cada uno de ciertas opiniones. Pero volviendo al tema de la consulta, antes de que se preparen los compañeros, el presidente Correa llegó al Ecuador, y creo que les puso en un jaque otra vez difícil nuevamente. Y imaginemos lo siguiente: son todos los partidos de oposición, todas las supuestas organizaciones sociales, el gobierno nacional, y todos en contra de Rafael Correa. Tanto para la consulta, pero yo creo que no logran entender de que hay un pueblo que sigue, que respalda y que va a continuar respaldando a Rafael Correa. Así es. Y su llegada el día de mañana va a tener un encuentro en Montecristi, donde va a ser el lanzamiento de la campaña por parte de la Revolución Ciudadana, y yo creo que también va a ser una muestra de la fortaleza que tenemos, ¿no? Así es, hay que destacar que Rafael Correa, al terminar su mandato, terminó por arriba del 70% de popularidad. Así que vamos a llamar a ese 70% de los ciudadanos en el Ecuador que salgan detrás de Rafael Correa, que hay que tener en cuenta claramente que Rafael Correa está liderando una campaña por en contra de esta consulta mañosa. Así que nosotros vamos a hacer ese llamado a ese 70% para salir a las calles y decir no a este gobierno corrupto y traidor. Sí, ya es hora, creo yo, de pasar de las computadoras y de los teléfonos a la calle. Y ahora sí es hora de trabajar y de todos dar nuestro aporte pequeño o grande es que en busca del voto del no. Hay cualquier parte donde nos desenvolvamos. Hay oportunidades reales de que el no gane en la consulta, porque así es. Obviamente mientras la gente va conociendo más y más sobre el tema de la consulta popular, obviamente no van a aceptarlo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana. El primer compañero que se va a acercar a los micrófonos es Byron Ulloa, un compañero que ha residido muchos años aquí, y él nos va a dar un mensaje al vicepresidente Jorge Glass. Así es, y a los compatriotas. Vamos a dar ahí espacio para nuestros compañeros aquí. Muchísimas gracias. Aquí vamos a dar a los compañeros. Byron, quien va a hacer un mensaje breve, pero
Adelante, compañero. Sí, son parte del grupo que la que coordinadora estamos migrante. Y viene con frío. Sí, sí. Estamos bajo cero. Estamos bien fríos acá, como 30, que va a bajar a 30 grados Fahrenheit. Un poquito más alto, por favor. Nada, compañeros, agradeciéndose la invitación y algo increíble escucharle al vicepresidente su verdad, lo que ha pasado, cuánta mentira hay con la prensa corrupta, con la prensa apagada. Lo principal, vicepresidente, estamos con usted, le apoyamos en todo. Quizás muchos dirán que estamos trabajando tarde. No, hemos querido ir como nos enseñó Correa, por lo legal, por la ley y directo. No se podía mover nada mientras no salgan las situaciones que se han ido dando. No se podía dar un paso si es que no veíamos las leyes como han sido y los organismos como han sido pisoteados. ¿Qué te sorprendió más de la entrevista? Lo que más me sorprendió es cómo fue, siendo él, digamos, la víctima o el culpable, siempre le llegaron al último momento y a la última hora las decisiones o digamos, los cargos o los pasos que iba a tomar la corte o el fiscal. Es increíble, es la vergüenza más grande que yo he visto. Porque prácticamente era como decir que te pasen el azúcar cuando ya has acabado de tomar el café. Claro, manipulando el tiempo para no dejarle tiempo a reacción. Y la coincidencia de silla de Troya, que siempre se enferma, le pasa accidentes y le sucede casos increíbles. Yo vivo 30 años en este país y no he tenido tantos accidentes como el señor. Especialmente cuando llega Correa, ¿no? Y cuando llega, y por eso yo estoy pidiendo que las compañías se prevean de bastantes Pampers, usted sabe, toda esa clase de sábanas y toda clase Volviendo a la entrevista, Byron. Regresemos a lo mismo. Estás perdiendo. Es que es lo mismo. Es la línea dura, es la cosa. Que todo esto ha sido manipulado ¿para qué? Para evitar el regreso de Correa. Cortarle todos los pasos a Correa. La forma más rápida fue con Glass. Qué coincidencia que este presidente le haya pedido directamente a Glass que sea su compañero. O sea, todo ya fue manipulado, ya tuvo escrito. Y eso es todo, compañeros. Gracias a ustedes por invitarme y ya estaremos pues viendo la lucha. Y seguiremos. Y como dijo Correa, vamos a quemar suelas. Y el no va a ganar. La verdad siempre sale al último. Gracias, compañero. Gracias, Byron. Gracias, Byron. Gracias a Byron. Ahora nos va a acompañar el compañero Pedro Orellana. Él también vive muchos años aquí y también recién viene del Ecuador. Pero y no tiene mucho frío, don Pedro. Más o menos. Y tiene voz de radiodifusor, Pedro. Cuénteme, ¿cómo vio la entrevista? Buenas noches, compañeros. Sí, admiro mucho la valentía del compañero Jorge Glass. Cómo se mantiene de pie a pesar de que ha recibido tantos golpes. Ha sido bastante fuerte en honor a su familia, en honor a la política, en honor al gobierno y especialmente a su pueblo que está pendiente y le estamos apoyando. Como yo digo siempre, los honestos y valientes mueren de pie. Adelante, compañero Jorge Glass, manténgase firme. Manténgase en la posición que está, que Dios le va a dar mucho vigor. Usted es inocente, usted dio la cara, nunca huyó, siempre dijo aquí estoy y sigue diciendo aquí estoy y está listo también para el juicio político. Así que en algún momento o algún día pues usted va a demostrar de que usted tuvo la razón y quienes la apoyamos también, porque Jorge Glass algún día le vamos a ver fuera y seguirá luchando por su pueblo. Así es. Probablemente es cuestión de tiempo a que se revole quién estuvo detrás y quiénes estuvieron detrás de todo este complot, ¿no es cierto? O sea, que sea público. Sí, así es, claro, porque estuvo muy claro desde el comienzo, cuando se sentaron en el poder, en la posición que tienen, él como vicepresidente y Lenín Moreno como presidente, vimos clarito qué es lo que se tramaba. No, estábamos un poco confundidos, pero poco a poco se fue saliendo a la luz, de que lo que Lenín Moreno quería tener a Glass fuera de ahí para que no sea estorbo para seguir haciendo lo que él está haciendo con la derecha. Porque y por eso, Pedrito, el lema de esta campaña de la consulta es no Judas, no jodas. Indudablemente, claro, eso le vamos a decir.
Moreno, pues te vamos a poner freno. Con decirte en la consulta todo, no. Así es. No. 7 preguntas que vamos a votar. Así es, así Muchas es. gracias, compañeros. Pedrito. Y pues vamos ahora con un saludo final pues al compañero Jorge Glass. Sí, compañero Glass, manténgase en la posición, le vuelvo a repetir, como está, firme. Manténgase duro, que el mundo es de los valientes. El valiente muere de pie. Algún día va a salir a la luz todo. Así que, compañero Glass, fuerte, fuerza. Compañeros, muchas gracias por la oportunidad que me han dado para estar un momento dialogando con ustedes. Muchas gracias. No, ya le tendremos en otros. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y pues ahora vamos a tener a la compañera, ya estuvo en un programa anterior hace un tiempo, doña Carmita Collantes. ¿Qué le pareció la entrevista? ¿Cuál es su mensaje? Un poquito pegándose al micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Realmente la entrevista el día de hoy me parece que tuvo cosas muy reveladoras acerca del problema de la situación que está atravesando el compañero vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué le sorprendió más de la entrevista o qué, no sé, porque todos sentimos cierta impotencia de no saber qué hacer para que el vicepresidente pueda salir, pero mi pregunta es, ¿qué considera usted que debemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir para poder seguir que la causa del vicepresidente Glass se siga conociendo en el mundo? Lo que más me impresionó es verle al compañero vicepresidente la fortaleza y la valentía que tiene a pesar de estar pasando por esta situación. Lo que yo le quiero decir al compañero vicepresidente es que tenga fe. Nosotros hemos estado trabajando de persona a persona, contrarrestando lo que la prensa ha estado publicando siempre, todo lo malo en contra de suya, pero nosotros hemos estado trabajando en eso. Es que fuerza, vicepresidente, que nosotros estamos trabajando para contrarrestar esto, y sé que a la luz va a salir y usted va a salir con su frente en alto. Carmita, un mensaje como migrantes al compañero Jorge Glass, así corto. Compañero Jorge Glass, nuestro mensaje de apoyo, de gratitud, porque usted trabajó por el país y eso tenemos que reconocerlo como migrantes. Un abrazo y siempre contará con el apoyo de los migrantes. Quiero aprovechar la oportunidad para pedir a todos los revolucionarios que apoyemos a nuestro presidente Rafael Correa a caminar juntos para luchar por esta consulta que la vamos a vencer. Por eso le decimos no Judas a la consulta mañosa. No Judas, no jodas. Vamos, revolucionarios, que ganamos. El no va a ganar. Gracias, Carmita. Carmita ya viene bastantes años, casi una década que nos ha acompañado. Aquí en este espacio donde nos encontramos han salido muchos líderes de la Revolución Ciudadana, mucha gente que ha venido contribuyendo. De aquí han salido iniciativas que se han convertido en mejores días para muchos migrantes. De aquí han nacido de espacio, como ahora que lo hemos convertido un poco en virtual, pero sigue siendo un espacio de lucha. Sí, a continuación tenemos al compañero Freddy Quito, también mucho tiempo caminando con nosotros, otro líder de la Revolución Ciudadana. Freddy, ¿qué te parece la entrevista? Gracias, compañeros, les felicito por la entrevista que están, el análisis que ustedes han hecho esta noche. Yo les fortalezco a ustedes, son muy buenos para analizar cada paso de lo que ha estado sucediendo. Yo verdaderamente me siento muy feliz de dar un mensaje al compañero vicepresidente Glass. Prefiero morir preso con la verdad antes que ser un prófugo cobarde, que es lo más importante en la vida. El hombre siempre tiene que morir de pie, porque tenemos los cobardes traicioneros al lado. La traición es la peor epíteto que puede tener un hombre, y eso lo hizo Lenin. Lenin con su gente, que verdaderamente lo está apoyando incondicionalmente hablemos, un plato de lentejas que toda esa gente se ven en nuestro país. Me da mucha pena que verdaderamente esté pasando toda esta situación política dentro de nuestro Ecuador querido. 10 años de revolución,
10 años de conquista, 10 años de beneficios, 10 años de logros, lo vamos a votar verdaderamente en 6 meses por la mala política, la mala administración de una persona que es incapaz de gobernar un país. Don Freddy, usted también ha estado con nosotros estos 10 años en los que todos nos hemos formado, porque como usted ha mencionado siempre en los espacios, no es que hacíamos política, pero la Revolución Ciudadana nos animó y nos encauzó a que podamos sumarnos a esta lucha. ¿Qué cree usted de que el vicepresidente Jorge Glass, con todos los cambios que hizo, usted cree que generó enormes enemigos porque perdieron muchos negocios, ¿no? Perdieron el negocio. Así es. La mayoría de la gente que vendía la electricidad, como en las barcazas en Guayaquil, son los prácticamente los que están en forma negativa con este vicepresidente, que fortaleció todo lo que es las hidroeléctricas y fortaleció la economía para poder mover todas las industrias de nuestro país. Ellos son los que están en contra, esta gente resentida que siempre estaban manipulando a todo nuestro pueblo, vendiendo la electricidad y sangrando a todo nuestro pueblo en poder llevarse ese beneficio económico que ahora se está logrando, se está vendiendo prácticamente a otros países la electricidad como es a Colombia y a Perú. Esos son los grandes beneficios, esos son los grandes contrastes que dan la traición de esta gente que verdaderamente les toparon el bolsillo. Es por eso que son los resentidos sociales de poder salir adelante. Freddy, ¿qué te parece la consulta que se nos viene? La consulta, esta consulta mañosa que verdaderamente va a ser el fracaso de todo lo que es la política y la parte, hablemos, la estabilidad al país, en todo lo que es la democracia. Si esta consulta sale sí, verdaderamente la democracia desaparece en nuestro país y estarán toda la gente fuera de nuestro país. Si la consulta es no, se fortalece más nuestro país y verdaderamente saldrá adelante todo lo que se ha sembrado durante los 10 años de Rafael Correa. Muchas gracias, Freddy, le agradecemos por habernos acompañado y su mensaje final, un saludo dándole ánimo y fuerza al compañero Jorge Glass. Al compañero Jorge Glass, usted prácticamente es un líder que animó a todos nosotros a fortalecernos en todos los campos. Yo le admiro muchísimo con esa fuerza que usted tiene de estar fuera de su hogar, de sus hijos, y se fortalece y lograr. La verdad siempre saldrá a la luz. Los cobardes siempre son los que pierden toda la vida. Usted es un fortalece y es un orgullo para todos nosotros, para todos los ecuatorianos. Arriba Jorge Glass, arriba, que el triunfo va a ser y va a triunfar la verdad. Yo le felicito por su fortaleza y su cariño por nuestro país. Muchas gracias, Freddy. Le agradecemos por con vehemencia habernos acompañado y vamos a dar la bienvenida a otra compañera, a la compañera Galicia. Ella viene desde la costa ecuatoriana. También nos ha estado acompañando por bastante tiempo. Manavita. Manavita es Gali, ¿no? ¿De dónde es? De Manavís. Ahorita Rafael Correa está en su tierra. Sí, así es. Ahorita está en su tierra. Cuénteme, ¿qué le pareció la entrevista o un mensaje al compañero Jorge Glass? Bueno, la entrevista me parece muy excelentemente muy bien. Me parece que es lo mejor que podemos estar haciendo para el apoyo de nuestro vicepresidente Jorge Glass. Mi apoyo es incondicionalmente y Jorge Glass, vicepresidente, cuente con nosotros, estamos firmes en apoyarle y le invitamos a toda la comunidad, a todos los seres humanos que estamos convencidos que usted es inocente y por eso vamos adelante y vamos a ganar. Así que mis felicitaciones, Jorge Glass, usted es un hombre firme, tenga mucha fe, Dios lo bendiga fuertemente. Un abrazo. Muchas gracias. Gale. ¿Y cuántas veces no va a votar usted? Todito, no. Antes cuando decíamos 7 veces, no. Muchas gracias, Gali, gracias por habernos acompañado. Y bueno, tenemos a un compañero más que viene con frío, viene del trabajo, viene corriendo. Jaimito, bienvenido. Igual, ¿cuáles son tus impresiones? Y don Luis, sus preguntas a Jaime. Sí creo que le conoce. Sí, medio conocido me parece. No, quería
hacerte una pregunta. ¿Cuál tú crees que debe ser la reacción que tendría ahora Jorge Glass en relación a todo lo que ha hecho Lenín Moreno contra él? Buenas noches, compañeros. Primeramente, es para mí muy grato compartir con ustedes y felicitándoles por el programa. Y pues lo que ha hecho hasta este momento el compañero Glass lo dice todo. Él siempre ha estado firme en todas sus declaraciones y nunca se ha echado para atrás, nunca se ha ido del país, no ha salido corriendo como han hecho un montón de presidentes, como Bucaram, últimamente el último de la lista, Espinel, que ya se fue corriendo, que le dieron hasta permiso para que se vaya del país. Una persona que está con un proceso vigente, lo dejaron salir. Y al compañero Correa, al compañero Glass, que la verdad que no tenía ni una sola prueba en contra de él, lo apresaron. Increíble, no le dieron medidas sustitutivas, no le dieron para que le hubieran puesto un grillete para que se mantenga como vicepresidente. Lo más que el objetivo máximo era la vicepresidencia. Absolutamente. Esto es ya planificado desde hace mucho tiempo, yo creo que no es que es causa que ha ocurrido, no, esto venía planificado absolutamente. No, y yo creo que tenemos que darle un saludo muy grande para la familia de Jorge Glass, para su madre, para su esposa. Me tocó mucho a mí, no sé a ti, pero en la entrevista Luis Ramiro al inicio decía, obviamente no quería dramatizar la entrevista, como tampoco nosotros queremos dramatizar este espacio, pero me chocó mucho el hecho de que él tenía que comunicarse con su madre ese momento por un teléfono público que ya ni hay, ¿no? Entonces... me chocó mucho eso de que haya tenido que perder a su familia por haber sido un servidor público, un servidor del país. Absolutamente, y lo que es más triste, imagínate, sus hijos son pequeños. Claro. Imagínate el impacto que tiene para un muchacho joven, claro, verle a su padre encarcelado de una manera tan vil. Por una persona que... Por juegos políticos. Absolutamente. Jaime, se nos viene la consulta. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Hacia dónde debemos seguir todos los que estamos en una situación de preocupación por lo que se nos viene para el país? Yo creo que el tiempo es contrarreloj. Nos queda menos de un mes. Así es. Yo creo que el trabajo tiene que ser en las calles, el trabajo tiene que ser persona por persona, golpeando puertas, hablando con todas las personas que más se pueda. Yo creo que ese es el trabajo más efectivo, porque dando uno una... Frente a frente, cara a cara. Dando tu propio... testimonio de lo que es la verdadera revolución ciudadana, no esta impostora que nos quiere robar. Y la verdad que tenemos que estar activos en las redes día y noche, tenemos que comunicarnos más con nuestra familia en el Ecuador. Y sobre todo, de alguna forma, desmentir el desprestigio que se le ha hecho a la Revolución Ciudadana en los últimos años por la oposición y en los últimos 7 meses por Lenín Moreno. Claro. Porque, sí. o sea, el ejercicio que él ha hecho es un desprestigiar tanto para que la gente salga y vote sí a lo que sea. Porque claro, lo que a mí me ha sorprendido es cómo ha cambiado la consulta, ¿no? Al comienzo la consulta era porque era necesario preguntarle al pueblo y más o menos pedirle una guía de lo que se debe hacer cuando hay un plan de gobierno por el cual ya el pueblo se pronuncia en las urnas. Claro. Pero eso era el inicio, ¿no? Claro, queremos que el pueblo se pronuncie. Pero claro, después ahora, y eso es lo que ya tienen desde el gobierno, es la consulta por los niños. O sea, han
cambiado absolutamente todo, porque ya no pueden discutir con argumentos sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ya no pueden discutir con argumentos sobre el tema de la reelección, y ya no les queda más que hacer esto ir sobre la pregunta de los niños, que me parece que es terrible, ¿no? Absolutamente son excusas para mantenerse a flote. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que desde el primer día comenzó a hacer concesiones. Ok, para que no lo voten tenemos que dar CENEL a Bucaram. Para que no le voten tenemos que darle las aduanas a los socialcristianos. Y así es. Si tú te pones a pensar todo... O sea, es un diálogo de un lado nomás. Claro, el pastel ya está bien repartido. Así es. Pero imagínate... ¿Qué beneficio tiene el pueblo? Nada. El famoso dinero electrónico entregado a la banca. En cada transacción le van a cobrar al pueblo. Pero sobre todo es un peligro. Es un atraco, pero increíble. Que de la noche a la mañana esta gente se van a hacer súper millonarios. Y la verdad que los medios privados y públicos no dicen nada. No. Todos están callados. Están dentro de la complicidad que inclusive el presidente Correa llegó y ningún medio avisó de que llegó el presidente Correa al Ecuador. Eso ya es grosero. Es una Pero teníamos, Jaime, teníamos un comentario de Alex que quería hacerlo. Adelante. Bueno, lo que quería decir es que, como dijo Jaime, ahorita, o sea, Glass estuvo ahí al frente. Él quiso que el caso se haga público. Así es. Y, o sea, no le dejaron. Obviamente fue como una organización, o sea, para que todo ya esté amarrado. Sí, este caso ha sido completamente amarrado desde un inicio ya. Y, o sea, y en el aspecto de la consulta, es importante resaltar de que hay un aspecto jurídico donde que el presidente puede tomar más poder. Definitivamente, es por eso que te digo que se va probablemente a institucionalizar la persecución, a institucionalizar el entregar el país, porque lo que se imagina con este nuevo consejo de transición o lo que fuera es establecer como que fuera un nuevo mini congreso, ese congreso de los cenicerazos. Si cuando habían no sé cuántos diputados eran, usted don Luis se ha de acordar, ahí se daban cenicerazos, peor cuando sean 7 u 8, pues se van a matar ahí. No, sí, yo creo que el principal objetivo de este Consejo de Participación Ciudadana nuevo sería en definitiva, y todos tratando de conseguir el mismo objetivo, sacarlo a Rafael Correa 10 o 20 años fuera de la arena política. En definitiva, eso es porque el neoliberalismo se quiere tomar el país por lo menos de 10 a 20 años. O sea, eso está ya planificado, y todo lo que se ha seguido dando no es porque se fue dando poquito a poco, eso ya todo ha sido previamente planificado desde cuando unos 4 años antes atrás de que entre al poder Lenín Moreno. Así es. Quería hacer un comentario, ahorita se me vino a la mente algo. Nosotros siempre hemos estado solidarizándonos con el compañero vicepresidente. Este no es de hoy día, porque yo vi unos comentarios ahí que la verdad que no me gustaron. Siempre hemos sido claros en nuestro apoyo al compañero vicepresidente Jorge Glass. Siempre vamos a estar con él. Y hoy no es el primer día. Danos un saludo precisamente al vicepresidente, un saludo final, ánimo y fuerza para que pueda continuar en esta lucha. Mi solidaridad más grande, compañero Jorge Glass, y pues le admiro mucho personalmente por toda su entereza, toda su frontalidad de desenmascarar con nombres y apellidos a cada uno. Y la verdad que le doy un abrazo a la distancia, y sepa que la mayoría de los migrantes aquí en los Estados Unidos estamos con usted. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Gracias, y pues Jaimito. Y pues ahora se reincorpora nuestro compañero Manny Huamán, y pues vamos a hacer algunos comentarios finales que ustedes... Sí, pues ha sido una noche un poquito larga, pero muy satisfactoria el hecho de tomar este tema, el hecho de tomar partido en una situación
que es muy injusta, una situación, un juicio que ha sido todo manipulado, todo maniatado, y hemos tratado de dar luz a toda esta situación, a todos los tejes y manejes que se ha dado a través del poder del gobierno nacional. Mucho por esclarecer. Yo siento que de las declaraciones de Jorge Glass queda muchísimo por conocer sobre este caso. De nuestra parte hemos hecho todo lo posible dentro de nuestras posibilidades. Sabemos que hay mucho por esclarecer. Vamos a saber hasta dónde le van a permitir a Jorge Glass hacerlo, porque les puede hacer mucho daño. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por su audiencia. Estaremos aquí siempre y estaremos luchando sobre todo este mes en la consulta a todo no. Así es, esta demostración de los compañeros y de nosotros y del público en general solo demuestra que Jorge Glass, al trabajar duro por el país, no arró en el mar, ¿no? Así es. Claramente la gente sabe reconocer y sabe valorar a los líderes verdaderos que luchan a favor de la justicia y de la equidad de una sociedad, ¿no? Así que es muy importante. Así es. Eso es lo que ha hecho falta en todos estos meses, coherencia, ¿no? Así es. Jorge Glass desde un inicio dijo de que él es obviamente inocente y que no tenía por qué huir, y pues está aquí dando la pelea, ¿no? Así es, yo siempre diré que Jorge Glass en un futuro será un Pepe Mujica. Después de lo que hay que recordar a Pepe Mujica en Uruguay, ¿qué no hicieron para evitar, para sacarles de la palestra política? Pero ahí tenemos a un gran visionario, ¿no? Y así es, o sea, ellos no con sus mentiras, con sus medios de comunicación, no pueden cortar a líderes valiosos como son Rafael Correa, Jorge Glass, un Pepe Mujica y todo en Latinoamérica. Así que muy, muy agradecido y muchas bendiciones para toda la familia, una familia joven que algún día se verá la justicia en el Ecuador. Y también haciendo un llamado especial, en Línea Dura tendremos otras importantes entrevistas que vienen de antemano. Vamos a estar dándole duro en este programa en contra de esa consulta mañosa. La consulta de Lazo, la consulta de Bucaram, la consulta de Nebot, la consulta del MPD, la consulta de la CONAIE. Así es. De los mismos de siempre. La consulta de Lucio Gutiérrez. Lamentablemente, yo no sé cómo pueden, hace unos días fue un acto en la Plaza Grande, y en esa Plaza Grande había Wilma Andrade, de la ex-ID, de la Izquierda Democrática, dirigiéndose a la militancia, o sea, militancia, dicen, de Alianza País. Miren eso, increíble. Los cadáveres. Me había olvidado, de mi parte y de parte de todos los compañeros, quisiera mandarle un abrazo muy grande de solidaridad al compañero Jorge Glass y decirle que estamos con usted, estaremos junto a usted hasta el día último en que esté en la cárcel y salga libre. Esperamos que sea muy pronto. Nuestro compromiso como personas de progresistas, como personas que queremos la justicia para todos. Nuevamente un abrazo solidario a usted y siempre estaremos con usted y su familia. Bueno, esperamos de que esta entrevista haya servido para nuestra audiencia, para que podamos conocer un poco más sobre este caso del vicepresidente, pero creo que la tarea pendiente de todos nosotros es difundir esta entrevista y sobre todo el caso en instancias internacionales y también en lo cotidiano, al amigo y al familiar, para que la desinformación no siga propagándose. De nuestra parte, igual, nuestra solidaridad con la familia del vicepresidente y con el vicepresidente, dándole mucho ánimo para que continúe en esta lucha. Con eso nos despedimos de Línea Dura. Vamos a regresar el día martes porque seguiremos hablando sobre esta consulta mañosa. 7 veces no. Así no es. Judas. No jodas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Muchas gracias. A Luis Ramiro Pozo también que así la es. Entrevista. Gracias, Luis Ramiro. Buenas noches a todos. Saludos, Luis Gracias Ramiro. a todo el equipo. Muchas gracias.